Yo soy del equipo frío, levanta la mano los que están del equipo frío. Hay muchos beneficios del frío también, ¿no? Que podemos acurrucarnos, ponerme cómoda, poner un chocolatito, ¿eh? El frío sí tiene su lado bueno. En nuestra casa hay un momento en la temporada de frío que es el mejor momento, el momento más especial, y yo creo que mis hijos ya hasta tienen como un sexto sentido, que nomás el del pan entra a la colonia. Yo creo que está todavía a calles y como que le empiezas, y mi niño, el más grande, está ahí de volada, el del pan, sale a la calle y ahí está esperando a que pase, y como que resuena su sonido, eso de empanada, cortadillo, no sé qué tanto, y parece que está justo ahí, pero realmente está todavía a calles, ahí está mi niño esperando a la puerta, por el del pan, recién hechos, hasta la puerta de tu casa, y están bien buenos. Pero ¿saben qué es lo que pasa cuando termina un pan? Ya, cuando sí compramos el pan, lo llevamos a la casa, se come uno, y los que tienen niños de 8, 9, 10, 11, todo, bueno, yo creo que nunca paran, ¿no? Ya desde ese edad y adelante son barril sin fondo. Y se come uno, y después quiere otro, y después quiere otro. Entonces, no, Titan, se acabas de comer uno. Bueno, los panecitos se van muy rápido en nuestra casa. Ahora que sí alboroté el hambre de todos los que están ayunando, vamos a entrar en la palabra. No sé si me puedes quitar el eco de que ya no suene tan lejos mi voz. Bueno, ¿cuántos estaban aquí el domingo pasado? Hemos estado estudiando el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, la historia de la vida del ministerio de Jesús, viendo cómo Marcos describe a Jesús como el rey siervo, un hombre de compasión. Vemos también que es un hombre de acción, porque en Marcos vemos cómo va de uno a otro y dice, y inmediatamente, y justo después, y así nos va llevando por esta historia de Cristo. Es el Mesías que habían estado esperando, pero como hemos visto en estas semanas que han pasado, que él no era exactamente como ellos esperaban. ¿Se acuerdan de la semana pasada? La fama de Jesús ya seguía creciendo porque él andaba haciendo milagros que claramente demostraban su autoridad, y esto estaba causando como una emoción entre la gente. Se estaba extendiendo la palabra, Jesús se estaba haciendo famoso. Después de sanar a la mujer que tocó su manto, que es lo que hablamos la semana pasada, y resucitar a la hija del líder de la sinagoga, dice que Jesús regresó a su pueblo, ahí donde él creció. Entonces es ahí donde seguimos hoy. Entonces les invito a que abran sus Biblias conmigo en Marcos 6. Es ahí donde vamos a seguir. Y si están tomando notas, pueden escribir el título de hoy, que es El pan que realmente satisface. Marcos 6. Y vamos a orar para empezar. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra tiene poder para transformar vidas. Pedimos, Dios, que hables a nuestros corazones a través de tu palabra en esta mañana, que podamos conocer más a la persona de Jesús. Háblanos en esta mañana en el nombre de Jesús. ¿Todos dijeron? Amén. Muy bien, Marcos 6. Entonces, después de hacer esos milagros que miramos la semana pasada, Jesús va a su pueblo. Ahí en el principio del capítulo 6, Jesús va a su pueblo, enseña, dice que muchos están asombrados, pero como que ya después se acuerdan, oye, yo conozco a este no es Jesús, o sea, es el Chuy, es el Chuyito, el que andaba con su papá en la carpintería. Ese conocemos, y él, ¿quién se cree para andar ahora con todas sus enseñanzas? Que se cree muy. Dice que Jesús no pudo hacer milagros ahí, hizo bien poquitos milagros.
porque los que lo habían conocido toda la vida no podían entender quién era Él. Ellos no entendieron. Entonces se fue de ahí. Vemos como sigue en el capítulo, Él empieza a mover de pueblo en pueblo. Y vemos entonces que aquí es la primera vez que Jesús manda a sus discípulos como su primera misión solos. Y yo creo que a veces leemos esto, pero no pensamos en todo lo que significa. Jesús, junto a sus discípulos, les dijo, miren, les voy a mandar en una misión. No voy a ir yo con ustedes, pero les voy a dar mi autoridad. Van a tener autoridad para sanar enfermos, para echar fuera demonios, para predicar el evangelio. Y les dio su autoridad a sus discípulos. ¿Se imaginan cómo habrá sido? Ellos, los discípulos, que se puede decir que apenas iban agarrando el rollo, y Jesús les manda en esta primera misión ellos solos. Entonces se fueron. Y aquí quiero que nos demos cuenta de algo, porque siempre en los diferentes libros, con sus diferentes autores, hacen diferentes cosas como para llamarnos la atención o para que podamos entender las cosas de diferente manera. Vemos que Marcos aquí en este capítulo hace lo que llamamos como una historia sándwich, que de hecho hizo el capítulo pasado también. Es cuando empieza una historia y después como que mete otra en medio y después termina la primera. Vemos eso aquí en este capítulo, porque Jesús apenas manda a los discípulos fuera, pero después, ¿qué pasa? Alguien, ¿qué dice en el título arriba del versículo 14? ¿Qué dicen sus Biblias? La mía dice decapitación de Juan el Bautista. Marcos mete aquí esta historia que en versículo 14 dice, el rey Herodes se enteró de esto. ¿De qué habla de esto? Se enteró de todo lo que estaban haciendo los discípulos en nombre de Jesús. Escuchó a través del impacto que tenían sus discípulos mientras predicaban, sanaban en su nombre. Pero dice que entonces el rey empezó a tener poquito miedo. La gente estaba murmurando que ¿quién es este Jesús? Tiene que ser un profeta. Quizás es Elías, quizás es otro. Y el rey Herodes decía, pero no podría ser ese que ya mandé a matar, ¿verdad? Dice que piensa que es Juan el Bautista resucitado. Entonces Marcos toma el tiempo de explicarnos por qué resucitado. Porque ya lo había mandado a matar. Todos nos acordamos de Juan el Bautista, ¿verdad? El que venía para preparar el camino para Jesús. Y les animo realmente a que lean todo el capítulo, pero para hacer una larga historia corta, Juan el Bautista en su momento había confrontado al rey Herodes sobre su pecado porque él había tomado la esposa de su hermano como su esposa. Eso realmente, más que al rey, enojó a la mujer, a la esposa, y al final ella manipuló al rey para que lo mandaran a decapitar. Entonces así terminó este hombre de Dios que había pasado su vida preparando el camino para Jesús. Y acordemos que también eran como primos de Jesús, o sea, de alguna manera Jesús tenía una relación con él y él ya había muerto. Entonces eso apenas había pasado. Y mientras los discípulos, sí, porque es cuando los discípulos estaban ahí fuera que se empezó a escuchar todo este ruido de que, están pasando milagros, alguien poderoso. Es cuando el rey empezó a decir, pero sí lo mandé a matar, ¿verdad? ¿No será este resucitado? Después vemos en versículo 30, sigue Marcos contando cómo regresan los discípulos de su viaje. Entonces, ahora, ¿por qué será que Marcos hace esta historia sándwich? ¿O qué será el punto de por qué meter ahí esa historia de Juan el Bautista? ¿Cuál es el punto? Yo quiero que nos demos cuenta de dos cosas. Primero, empieza contando la historia de cómo manda a los discípulos, ¿no?
Entonces, primero, que nos demos cuenta, es el trabajo de los discípulos que el mundo conozca de Jesús. Ahora sí, no solo estoy hablando de esto, sino de cada uno de nosotros. Pero vemos aquí que cómo es que el rey Herodes escuchó de todo lo que estaba pasando, cómo es que escuchó de Jesús. No era realmente por medio de lo que estaba haciendo Jesús mismo, sino por medio de todo lo que los discípulos estaban haciendo en su nombre. Vemos aquí que la gente de los pueblos, hasta el rey, escuchó de Jesús por medio de lo que veían en sus seguidores. Porque ya no solo iba Jesús sanando y enseñando, sino ya eran 12 en diferentes partes que iban sanando, predicando en el nombre de Jesús. Muchas personas estaban escuchando el mensaje y recibiendo sanidad, recibiendo restauración. Entonces, eso es nuestro trabajo. Ahora, nosotros como discípulos, es nuestra misión que el mundo conozca a Jesús. Pero segundo, yo creo que Marcos mete esta parte de Juan el Bautista aquí para enfatizar que en esta misión hay riesgo, hay peligro, hay sacrificio. Más adelante, un poquito más, en Marcos 8:34 leímos que si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Y entonces nosotros, si hemos entregado nuestras vidas a Cristo Jesús, si realmente deseamos servirlo, te advierto desde un principio, esto se trata de morir a mí mismo, o incluso sí podría llegar a morir físicamente, ¿saben? Gracias a Dios, que creo que la mayoría de nosotros realmente no conocemos lo que es la persecución. Gracias a Dios, vivimos en un lugar donde podemos juntarnos, podemos congregar, podemos predicar, podemos hablar libremente. Entonces no conocemos realmente cómo es, pero muchos de nuestros hermanos, hermanas alrededor del mundo realmente sí están siendo perseguidos. Sí terminan muertos por su fe, terminan dando sus vidas para el Evangelio. Y entonces ellos están viviendo estas palabras en sentido muy real, están dispuestos a dar su vida por amor al Evangelio. Es cosa que creo que para muchos de nosotros nos cuesta como comprender, pero eso es lo que deseamos, ser tan entregados de que estaríamos dispuestos hasta dar la vida. Estaba escuchando la historia de un misionero en una región musulmán y que le llegó un líder de la comunidad con este misionero y le dijo, si sigues predicando a esta gente y si se convierten, te mataré. Y el misionero le dijo, pero ves, esa es la diferencia entre tú y yo, que tú matarías por tu fe, yo moriría por la mía. Hermanos, esperamos que no llegue a eso, pero debemos de saber de que nuestra vida es una misión ahora. La recompensa sin duda vale la pena, porque pasaremos la eternidad con Jesús. En Colosenses 3, versículos 3 y 4 dice, pues ustedes han muerto y su vida está escondida, que significa guardada, cuidada. Su vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Entonces hay una gloria, hay una recompensa, un tesoro que nos espera. Así que realmente sí, y lo ha hablado también mi esposo, creo que la semana pasada, esta vida es pasajera. A final de cuentas, lo que pase en esta vida va a ser como un puntitito en todo lo que es nuestra eternidad con Cristo. Entonces yo puedo estar confiado, incluso si llegue a ese punto de tener que dar mi vida. Yo realmente, leyendo esta historia de Juan el Bautista, yo me imagino que Juan moría con una sonrisa en su rostro. Ya sabía él, hice lo que me mandó a hacer y voy a estar con él. Entonces, él sabía que había
cumplido la misión. Y miren, obviamente no es que vamos a ir buscando la persecución, tampoco se trata de eso, de ahí estar agitando todo, buscando algún tipo de persecución. No vaya a ser como los jugadores de fútbol que nomás se le acerca a alguien y que se tiran y buscando foul, estamos buscando foul, no vamos a buscar así, pero hermanos, si llegue en cualquier sentido hasta el punto de dar nuestras vidas, entonces nosotros podemos decir, estoy dispuesto, porque sabemos la recompensa que está por venir. Amén. Pero bueno, todo eso y aún no hablamos del pan. Seguimos en versículo 31. ¿Cuál es el título arriba de este versículo? Versículo 30. Jesús alimenta a los 5,000. ¿Cuántos ya han escuchado esta historia? Creo que es uno de los milagros quizás más famosos de Jesús. Es de hecho el único, aparte de la resurrección, es el único milagro que está anotado en los 4 evangelios. Entonces sabemos que algo muy importante hay aquí. Y quiero que pongamos en nuestras mentes lo que está pasando en esta historia. Ya hablamos de todo el contexto, entonces entendemos un poco cómo estaba la cosa antes de este momento. Y estas cosas no están anotadas nomás porque son historias geniales y ¡ay, qué milagro tan suave! Sino que Marcos nos narra esta historia con un propósito, y es porque quiere que entendamos a través de lo que hace Jesús, quién es Jesús. Conocemos a Jesús a través de sus milagros. Entonces, todo lo mencionado antes es parte de ese contexto que nos ayuda a entender. Así que presten mucha atención. Vamos a empezar aquí en versículo 30, cuando los discípulos regresan de su misión. Dice, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado. Es un versículo muy cortito que nomás como que lo dicen pasar, pero quiero que nos imaginemos esto. Los discípulos apenas habían regresado de su misión. Jesús les había dado autoridad. Ellos habían sanado personas, habían predicado el evangelio, habían echado fuera demonios. ¿Cómo creen que regresaron? Yo creo que regresaron bien emocionados. Y dice aquí que regresaron como para reunirse con Jesús, para contarle todo lo que habían hecho, todo lo que habían enseñado. Y de hecho, en este versículo es la primera vez que se refiere a los discípulos como apóstoles. Ahora sí, los discípulos, esa palabra significa como aprendiz, alguien que está aprendiendo, pero ahora sí, habla de ellos como apóstoles. Significa esa palabra enviado, los enviados, los que fueron enviados. Ahora sí, es que ellos están viviendo con una misión. Y ellos regresaron seguramente muy emocionados, pues vieron cosas increíbles, hicieron cosas increíbles con la autoridad que Jesús les había dado. Pero con esto también se había extendido la fama de Jesús. Entonces muchos lo buscaban ahora. Entonces vemos aquí, dice que al regresar realmente ni tenían tiempo de tener su plática, ni tenían tiempo de comer, ellos dicen, porque mucha gente seguía yendo y viniendo. Entonces vemos en versículo 31, como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús les dijo, vengan conmigo, ustedes solos, a un lugar tranquilo y descansen un poco. Eso me encanta porque vemos aquí también parte del carácter de Jesús. Él les había mandado y ellos fueron a hacer algo muy bueno, pero cualquiera que ha servido, y muchos en esta iglesia en algún momento u otro han servido, sabemos que también es cansado. Es cansado servir, es cansado predicar, es cansado preparar mensajes. Eso, abro un paréntesis. Algunos ven a un pastor predicando y dicen, ¡ay, el trabajo más fácil del mundo mundial! Ojalá yo también pudiera recibir mi dinero nomás por parar a hablar enfrente de la gente por 2 horas por semana y listo.
No, nadie aquí piensa eso, ¿verdad? Esto nomás de predicar, los que han predicado también, ¿saben cuántas horas metes nomás en la preparación de un mensaje? Esto solo es un paréntesis para que todos sepan valorar lo que hace un pastor. Porque ministrar, servir, es difícil, es cansado, es hermoso, claro, pero es cansado. Y Jesús ve a sus discípulos, están emocionados, regresaron de cosas increíbles, pero también están agotados. Estaban en un punto en que Jesús decía, vámonos de aquí. Yo sé que están emocionados, el ministerio es hermoso, pero también es agotador. Y entonces Jesús los ve, los ama, cuida de ellos, dice, vamos a descansar. Porque Jesús también es humano. Jesús sabe lo que es estar cansado, con hambre, agotado. Entonces dice, vamos a descansar. A final de cuentas, cuando seguimos leyendo, vemos que ni descansan tanto, porque dice que la gente los seguía. Dice que ellos se subieron en un barco y empezaron a salir, pero como que la gente desde la orilla los estaban viendo y decían, ¿para dónde van? ¿Para dónde van? Que todos estaban buscando a Jesús. Ven como el barco iba para allá. ¡Vámonos! Dice que hasta les ganaron al lugar a donde iban. Esta gente tan desesperadamente querían encontrarse con Jesús. Ellos estaban siguiendo a su barco hasta allá y decían, no, pues nosotros les ganamos corriendo, y fueron. Entonces ya para cuando Jesús y sus discípulos llegaron, ya se había juntado una multitud. Versículo 34. Dice, cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Entonces aquí, una vez más, vemos la compasión de Jesús. Él miró a toda esa gente, algunos desesperados, algunos emocionados porque nomás habían escuchado, hay alguien que hace milagros. Fueron corriendo, esperando acercarse. La razón por lo que sea que estaban ahí, Jesús tuvo compasión de ellos. ¿Pero por qué? Dice, porque esto es importante. Seguramente venían muchos enfermos buscando su milagro. Quizás venían de situaciones muy difíciles. Pero no dice que Jesús tuvo compasión por sus enfermedades, por su hambre, sino que dice, ¿por qué tenía compasión Jesús? Porque eran como ovejas sin pastor. ¿Alguien aquí ha cuidado ovejas? ¿Sabemos cómo se portan las ovejas sin un pastor? Para todos lados, un caos. Se dice que las ovejas, perdóname por decirlo, pero son animalitos como medio tontitos. No saben qué onda. Ellos necesitan que alguien los lleve, que alguien los guíe. Y cuando no tienen pastor, ellos andan corriendo para todas partes, ni saben por qué. Ellos andan buscando, atascándose quizás, que ya no pueden salir. Son uno de los pocos animales, yo creo, que no tienen ninguna defensa. O sea, ellos no podrían defenderse contra nada. Se caen, se atascan, se pierden. Entonces Jesús miró a esta gente y pensó, ellos son como ovejas sin pastor. Entonces, bueno, seguimos leyendo. Dice, entonces Jesús los sentó para darles de comer. No dice así, ¿eh? Es que dice, entonces Jesús empezó a sanar todas sus enfermedades. Tampoco dice así. Hemos hablado de esto antes. Jesús siempre conoce la necesidad más profunda y va directo para tratar esa necesidad. Esta gente necesitaba entender de qué se trataba el reino de Dios, de quién era Él. Entonces, ¿qué dice? Los miró como ovejas sin pastor. Entonces, comenzó a enseñarles muchas cosas. Ahora no es que esta gente, porque probablemente pues era la gente de esos pueblos, era gente judía, no es que no tenían a líderes, porque sí tenían. Pues sabemos toda su estructura como de las sinagogas,
los fariseos, saduceos, maestros de la ley. Había estructuras de liderazgo, se puede decir, pero no tenían a alguien que los estaba pastoreando, que los estaba llevando hacia Dios, a que conocieran a Dios. Y eso sin duda es nuestro desafío como líderes o como cualquier persona que siga a Jesús, cualquier persona de influencia, y déjenme decir que cada uno de ustedes con alguien tiene influencia. Debemos estar buscando llevar a la gente a realmente conocer a Jesús. Porque ellos sí tenían toda una estructura, tenían cosas que cumplir, tenían sus reglas, pero no estaban llevando a esa gente a que realmente pudieran conocer a Jesús. Entonces ellos andaban como ovejas sin pastor. Y algo muy interesante es que esta frase de ovejas sin pastor aparece muchas veces en el Antiguo Testamento. Eso es importante y les quiero mostrar. Entonces vamos a buscar Números 27, versículo 15. Ese es un momento en el pueblo de Israel en que Moisés había guiado al pueblo y estaban a punto de entrar en la tierra prometida. Pero Moisés ya estaba llegando al final de su tiempo como líder. Estaban justo como en ese momento de transición de liderazgo. Moisés está buscando a alguien como sucesor. Números 27, versículo 15. Dice así: Moisés le respondió al Señor: dígnate, Señor, Dios de toda la humanidad, nombrar un jefe sobre esta comunidad, uno que los dirija en sus campañas, que los lleve a la guerra y los traiga de vuelta a casa. Así el pueblo del Señor no se quedará como ovejas sin pastor. Es ahí después que Dios levanta a Josué, que es interesante también porque ese nombre Josué en hebreo es Yeshua, que es el mismo que Jesús. La Biblia es un libro asombroso si realmente tomamos el tiempo de leerlo. Dios nos está mostrando desde un principio, todo este libro está apuntando a Jesús. Vemos aquí, Dios levanta a Josué como el siguiente líder, lo ungen para el liderazgo después de Moisés. Bueno, vamos a ir un poquito más adelante en Deuteronomio, capítulo 18. 18:15. Dice: el Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos un profeta como yo. A él sí lo escucharás. Entonces Moisés les está diciendo aquí, Dios va a levantar un profeta de entre ustedes y a él le deben de escuchar. Ok, entonces sabemos que después de eso Dios levanta a Josué, él es el siguiente líder, pero más adelante, después de que ya se había levantado a Josué, que era un líder excelente para el pueblo de Dios, pero ahí mismo en Deuteronomio capítulo 34, versículo 10. Si quieren lo pueden anotar nomás. 34, versículo 10. Dice: desde entonces no volvió a surgir en Israel otro profeta como Moisés, con quien el Señor tenía trato directo. Entonces aquí nos está diciendo, Josué no era. Todavía estamos esperando a este profeta que está por venir. Entonces, desde ese entonces, el pueblo conocía estas escrituras, el pueblo conocía lo que decía aquí y todos sabían, estaban esperando al profeta que iba a ser mayor que Moisés. Y el pueblo estaba esperando. Entonces, ¿se acuerdan? Desde hace varias semanas, en el principio, cuando empezamos con el libro de Marcos, hablamos de Juan el Bautista, sí, de que él en un principio decía: yo soy la voz del que clama en el desierto. ¿Sí se acuerdan? ¿Están conmigo? ¿Sí? Ok. Él contestó así
porque la gente estaba empezando a ver a él como un profeta, como alguien que hacía señales, y empezaron a preguntar, ¿quién eres? Y decían, ¿eres Elías? Vemos esto en Juan 1, lo pueden anotar nomás en Juan 1. La gente empezaba a preguntarle a Juan, ¿quién eres? ¿Eres Elías? Él decía, no. ¿Eres otro profeta? No. Y preguntan, ¿eres el profeta? Y él dice, no. El profeta, dicen, no dicen un profeta, dicen el profeta, porque todos han estado esperando el profeta, a quien se refirió Moisés. Un profeta mayor que Moisés, que guiaría al pueblo de Dios. Y vemos obviamente que Juan el Bautista no era, pero ellos habían estado esperando por tantos años, y llega Jesús como el cumplimiento de esas profecías. El resto del Nuevo Testamento también lo confirma. En Juan 6:14, donde nos cuenta esta misma historia de cómo Jesús alimenta a los 5,000. Algunas personas sí estaban como empezando a atar cabos. Oye, este es el profeta, ese que estábamos esperando. Jesús era ese profeta aún mayor que Moisés, que el pueblo había estado esperando. Y quiero compartir todo este contexto con ustedes para que vean primero realmente cómo todo este libro está conectado, como todo este libro nos está apuntando a Cristo. Él era el cumplimiento de años, de cientos de años de profecías que esta gente tenía, y esta gente se aferraba a esas profecías y estaban esperando, pero había llegado. Y la gente no entendía. La gente no entendía quién era Jesús. Vamos a seguir leyendo en versículo 34. Bueno, ahí nos quedamos, ¿no? Que cuando Jesús miró a la gente, tuvo compasión, eran como ovejas sin pastor, así que comenzó a enseñar. Pero Jesús, ¿no sabes que esta gente tiene necesidad? Uy, ¿no ves que ellos necesitan ropa, ellos necesitan comida? No ocupamos otro estudio bíblico. A veces escuchamos lo mismo hoy. Lo menos que ocupan es otro estudio bíblico. Y entiendo el pensamiento, pero quiero decir que eso no es cierto. Lo que necesitamos más que nada es entender lo que dice la palabra de Dios. Esta palabra tiene el poder para transformar vidas. Podemos proveer para una necesidad y gloria a Dios, y qué bueno cuando lo hacemos. Pero cuando damos comida a esa persona que necesita, va a volver a tener hambre. Pero esta palabra, la palabra de Dios, eso es lo que hemos estado enseñando en estas semanas. Eso es porque vamos estudiando este libro capítulo por capítulo, versículo por versículo, que estamos tratando de entender qué es esta verdad, que es lo que realmente sacia nuestra necesidad más grande. Seguimos en versículo 35. Dice, cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron, este es un lugar apartado y ya es muy tarde, porque estaban como fuera no estaban en una ciudad, estaban como en las afueras de las ciudades. Y ya es muy tarde, dijeron, despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Y Jesús, ¿qué les dice? Me da risa la respuesta de Jesús. Dice, denles ustedes mismos de comer. Creo que los discípulos, nos dicen que habían 5,000 hombres. Es porque nomás se llevaron la cuenta. No significa que solo hombres estaban ahí, sino que habían 5,000 hombres, más seguramente venían con sus familias, sus esposas, sus hijos. Estamos hablando de probablemente entre 10, 15, hasta 20,000 personas, podría ser. Son un montón de gente. Y los discípulos, que también estaban cansados después de su viaje, apenas habían regresado, dice que ellos ni habían tenido tiempo de comer. Y Jesús les dice, denles ustedes de comer. Yo creo que ellos se quedaron viendo como que, ¿cómo? Si necesitaríamos, dice, como
esa cantidad que dice era como un año de salario. Sería, ellos calcularon, alguien por ahí que era bueno con los números hizo el cálculo de volada. No, Jesús, si ocuparíamos un año de salario para darles a todos ellos. ¿Por qué nos dice eso? ¿Por qué nos dice que les demos nosotros? Algo que a mí me llama la atención en esto es que Jesús sabe, obviamente ellos no tienen para darles de comer. Pero lo que les dijo en su momento igual de estar cansados después de servir, les dijo, vemos todas estas personas que tienen necesidad, ustedes sirvan. A veces sí es necesario descansar y Dios sabe, Jesús sabe, por eso les dijo, vénganse, vamos a descansar. Quiero pensar que por lo menos durante el tiempo que estaban en el barco podían respirar un poquito, estando con Jesús. Pero hay otras veces en que tal vez nosotros necesitamos un empujoncito de que quiere Jesús usar nuestras vidas para ministrar a otros en su necesidad. Jesús siempre sabe cuando necesitamos ambas cosas, ¿no? Y ahí lo vemos con sus discípulos. Sabían cuando necesitaban tomar un momento, pero aquí vemos que Jesús está diciendo, sirvan ustedes. Y ellos en ese momento como que se bloquearon. ¿Cómo va a ser posible eso? Ellos ven la gran imposibilidad. Jesús, necesitaríamos un año de salario para darles de comer a todos estos. Se bloquean, es como cuando mi niña, cuando le mando a recoger su cuarto y tiene un desastre y nomás dice, ¿qué? Pero es mucha. Lágrimas al instante. Nomás mira todo eso y como que se bloquea, pero como ni siquiera sé cómo empezar a hacer. Ay, le digo, Luna, mira, primero vamos a recoger tu ropa que está sucia. Ok, empezamos con una cosa. Ahí le voy mostrando cómo hacerlo y poco a poco agarra el rollo. Es mucho, dice. Los discípulos seguramente así se sentían. Pero ¿cómo? Jesús les decía, mira, ok, cálmense, aquí es, ¿qué es lo que tienen? Les dice, ¿qué tienen? Y buscan, y en otro evangelio sabemos que es un niño que tiene, el único que se le ocurrió traer lonchecito, un niño, ya sabemos que seguramente era su mamá que le dijo, ten, mijito, va. Les fue el avión a todos los demás. Trajo sus 5 panes y 2 pescaditos. Es todo, en 20,000 personas. Una persona se acordó traer su lonchecito. Bueno, tiene 5 panes, 2 pescados. Eso es lo que sabemos que tienen. Los discípulos buscaron, preguntaron a todos. Eso es lo que tenemos. Ahora sí, sin duda, y cuando hemos escuchado esta historia antes, sabemos que esto es una imposibilidad de repartir entre tal vez 20,000 personas. No es nada que podría servir, eso pensamos. Pero ahora sí, esta enseñanza probablemente también la han escuchado antes, que también aplica para nosotros. ¿Qué es lo que tienes tú para ofrecer? Jesús lo puede usar. Sabemos nosotros que Jesús no necesitaba tener algo de comida. Jesús podría haber hecho comida de la nada. Sabemos esto, ¿no? Jesús no ocupaba esos panes y peces para poder multiplicar. Jesús, si quería dar alimento a toda esa multitud, lo habría podido hacer de la nada. Pero quería lo que ese niño tenía para ofrecer. Entonces no tiene que ser nada especial para servir. Lo único que necesita es ser entregado. El niño estaba dispuesto a poner lo poco, nada especial que él traía en las manos de Jesús, y Jesús lo podía usar. Y saben, como decíamos, no es que Jesús ocupaba eso, pero él lo quería.
Él quería tomar lo que ese niño ofrecía. Jesús no nos necesita a nosotros para hacer su obra. A veces nos quedamos pensando mucho que nosotros, que a través de nosotros, Jesús no nos ocupa. Pero a Él le place, a Él le encanta usarnos a nosotros, usar lo que nosotros le ofrecemos. Bueno, seguimos en versículo 41. Dice, Jesús tomó los 5 panes, los 2 pescados, y mirando al cielo los bendijo, y luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. También repartió los 2 pescados entre todos, y comieron todos hasta quedar satisfechos. Y los discípulos recogieron 12 canastas de pedazos de pan y de pescado, y los que comieron fueron 5,000. Entonces este es un milagro asombroso. Jesús multiplicó la comida, todos comieron, dice, y fueron satisfechos, o sea, no solo comieron un tantito, comieron bien. Todos quedaron asombrados con el milagro. Algo también bonito que nomás fue como una notita que yo miré ahí, que los discípulos que venían tan cansados, que dice que ni tenían tiempo ellos de comer, y Jesús los pone a servir. Pero, ¿cuántas canastas quedaron al final de sobras? 12. Quiero pensar que eso fue un detallito bonito de Jesús nomás. Yo sé que tienen hambre, ahí les va una canasta para cada quien. Los discípulos también comieron. Bueno, entonces la multitud come, todos están asombrados, pero saben el punto de este milagro. No se trataba de los panes, no se trataba de alimentarles, de llenar su necesidad de comida. Pero Jesús dice en Juan 6, como dije antes, pueden comer de este pan, pero van a volver a tener hambre. Pero hay un pan que realmente satisface, y ese soy yo. Jesús hizo este milagro en frente de miles de personas. Es tal vez el milagro más público que Él hizo. No solo para llenar sus panzas, sino para revelar quién es Él. Vamos a ver en Juan capítulo 6. Es el otro evangelio donde nos narra la misma historia. Vemos en Juan 6, porque cuenta como después de hacer este milagro, la gente se emociona de más. Y de hecho sí, algunos empezaron a reconocer, así como yo hablaba antes de que este debe de ser el profeta, es el profeta que hemos estado esperando. Empezaron a así hacer la conexión, pero dice que después de hacer este milagro, que la multitud quería llevar a Jesús para hacerlo en su rey. Entonces Jesús mandó a los discípulos y Él se despidió de ellos, Él se alejó. Porque sí, estaban como tan cerca pero tan lejos, estaban empezando a reconocer, sí, ese es el que está cumpliendo las profecías. Pero todavía sí, ellos tenían sus propias agendas, ellos tenían sus propias ideas, y necesitamos para rebelar contra Roma, para derrotar todo el reino romano, que iba a ser su rey para cumplir sus propias agendas. Todavía no entendían que era él. Se dieron cuenta de sí, es profeta mayor que Moisés, pero estaban con ideas diferentes a poner a Jesús. Ellos lo querían para sus propias agendas. Entonces, sale de ahí. Pero dice que todavía la gente lo seguía, los otra vez hablando del agua. No querían
ya esta gente lo alcanzan y dice, ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque a mis señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Jesús les confronta con esta verdad, les dice, no realmente me están a mí, solo buscan obtener algo más. Hablamos de semana pasada, de Dios, solo por lo que nos puede dar. Esta gente empezaron a hablar con él y lo querían manipular para obtener algo más. Y incluso usan como argumentos en Juan empieza a decir, ¿cómo quieres hacer para que nos decir? Si nosotros, en nuestra historia, Moisés nos dio de comer pan, ¿y tú qué vas a hacer? Y Jesús, ya solo me imagino la frustración, que decía, miren, ustedes mismos lo están diciendo, yo soy ese profeta mayor que Moisés que estaban esperando, pero dice, no solo eso, no solo soy el que le puede dar pan, el profeta mayor que Moisés, sino yo soy el pan, yo soy el pan que Dios manda del cielo. Y está tratando de comunicar esto a esta gente, que si pueden comer de ese pan de vida, nunca más volverán a tener hambre ni sed. Pueden estar completamente satisfechos. Pueden ganar una vida eterna con Dios. Pero ellos no entendían. No veían su necesidad de ese pan de vida. Que si lo recibían podían ser llenados, saciados, perdonados, salvados. Querían a Jesús para sus propios fines. Querían ser materialmente bendecidos, querían lograr sus propósitos terrenales y no miraban su necesidad de un Salvador. Quiero invitarles que se pongan sobre sus pies y les quiero hacer esa pregunta. ¿Nosotros sí entendemos? Esta gente no entendía. Por todo lo que les decía Jesús, por todo lo que podría mostrar, atando los cabos, diciendo, ese que han estado esperando por tanto tiempo, aquí estoy, soy todavía mejor. Pero no entendían. Nosotros sí entendemos. Entendemos que cada acto de compasión, cada provisión, cada milagro que recibimos de parte de Jesús, realmente ni tiene que ver con el milagro, sino que se trata de revelar quién es Jesús a nosotros. Se trata de mostrarnos nuestra necesidad más profunda, que es la necesidad de un Salvador. O lo estamos buscando como esta gente, corriendo tras de Él, emocionados. Saben que se puede estar aquí en este lugar y puedes estar emocionado y con ganas, pero buscándolo equivocadamente. Se trata de mostrarnos qué es nuestra necesidad más profunda. Lo estamos buscando como ellos, pero en cuanto recibimos nuestro milagro decimos, qué rico pan. Y nos vemos. Hermanos, de esto también hemos estado hablando desde el principio de esta serie. No se trata de lo que podemos obtener. Gracias a Dios que somos nosotros beneficiados por esos milagros, por esos actos de compasión que Él hace, pero eso no es el fin. El fin de esos actos de Jesús es para conocer la persona de Jesús, que podamos comer de ese pan que realmente satisface y podemos escuchar la verdad de la palabra que Dios da, podemos conocer a Cristo como nuestro Salvador y que no lo busquemos a Él, para que no lo busque a Él para mi causa, para mi agenda, para mis planes,
sobrado. Tú eres todo lo que nosotros hemos necesitado. Gracias, Jesús, por tu compasión, por tu gracia, por cómo llenas nuestras vidas para llenar esa necesidad más que tenemos. Jesús, perdónanos por esos momentos en que nosotros hemos buscado para obtener algo de ti, en vez de conocerte, ayúdanos a entender. Ayúdanos a entender lo que tú nos quieres decir. De que mucho más allá de lo que podemos obtener, hay una gloria, hay una que tú quieres para nosotros. A través de conocer a ti, a reconocer nuestra necesidad de un Salvador, que nos salva de nuestra misericordia y que por tu gracia también recibimos el beneficio de todo lo que tú haces. Pero ayúdanos, Dios, a adorar, a adorar quién eres tú. Ayúdanos, Dios, a entender la verdad de tu palabra, que tú nos enseñes y que nosotros podamos comprender, que podamos aprender, que podamos abrir tu palabra y que tú hables a nuestras vidas, que no sean palabras huecas, que nomás entren y salgan, sino que sea algo que tú, cada vez que leemos, podemos aprender, que tú nos enseñes, que tú nos guíes. Gracias, Dios, por tu compasión. Gracias por tu amor por nosotros. Gracias por lo que hiciste en la cruz para darnos vida y para darnos una esperanza de una eternidad contigo. En el nombre de Jesús.